Muy buenas, bienvenidos otra vez. Bienvenidos a la serie Los Otros del 36. Después de una encuesta donde 700 de ustedes han votado, por muy estrecho margen se ha decidido que el próximo protagonista de esta serie sea Juan Guilloto León, más conocido como Juan Modesto. Nació en el puerto de Santa María, en Cádiz, el 24 de septiembre de 1906. Era hijo de Benito Guilloto, de profesión arrumbador, una dedicación que estaba basada en la gestión y en el movimiento de toneles de vino, además de otras cosas, de lo que era la rectificación, la reparación de los toneles, de las barricas de vino. No sé si esa profesión, me imagino que seguirá vigente porque sigue habiendo bodegas en Jerez de la Frontera y bueno, en muchos sitios de España, ¿no? España es una nación eminentemente vinícola. Bien, pues, como digo, su padre era arrumbador y su madre era costurera, de nombre Milagros León, y a pesar de esta procedencia completamente humilde, pudieron permitirse el ofrecerle estudios que llevó a cabo entre los 6 y los 12 años. Tuvo un periodo en el que se educaba en casa con un maestro y posteriormente consiguió ingresar en el Colegio de los Jesuitas de San Luis como externo. Luego no dormía dentro del colegio ni recibía alimentación dentro del colegio, lo que era evidentemente mucho más caro, y allí va a coincidir en un curso con el poeta Rafael Alberti. Esto era algo que Alberti no recordaba y fue precisamente Modesto en 1936, cuando los dos vuelven a reencontrarse, el que le recuerda que habían coincidido durante un año en aquel colegio. Fíjense, los dos de los líderes, un líder militar y un líder cultural dentro del Partido Comunista de España, por decirlo de alguna manera, pues precisamente se habían educado en los jesuitas. Abandonó los estudios a los 12 años, ya que su familia no podía pagar la continuidad para acceder a lo que hoy sería el bachillerato, que eran los estudios ya de una segunda fase, y comenzó a trabajar como aprendiz en una botica. Poco a poco fue desarrollando diversos empleos, diversos oficios, hasta que acabó en una serrería. En el puerto de Santa María, siendo muy joven, imagínense, él nació en 1906, va a conocer a Daniel Ortega, un médico de las Juventudes Socialistas, que como muchos jóvenes del Partido Socialista Obrero Español, dieron el paso para seguir los postulados de la Tercera Internacional en las dos escisiones que sufrió el partido, que en aquel momento estaba regentado por Pablo Iglesias. La cúpula del PSOE, en los años 20, a principios de los años 20, la conformaban los 6 diputados que estaban en ese momento en Cortes, además de un séptimo que podía ser Fernando de los Ríos, que había viajado a Rusia precisamente para informar al partido, tanto él como Anguiano habían viajado a Rusia para informar al partido de cómo se estaba desarrollando el comunismo en aquel país, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bien, pues la cúpula del partido la conformaban Pablo Iglesias, como líder indiscutible y fundador, y junto a él estaban la nueva generación de los que luego asumirían las máximas responsabilidades del partido: Julián Besteiro, que era el más moderado de todos, Indalecio Prieto, Francisco Largo Caballero, Saborit, el propio Anguiano, que lo acabamos de mencionar, que es precisamente uno de los que va a provocar esta escisión de las Juventudes Socialistas. En 1920 y en 1921 hay 2 escisiones, la mayoría de los que se van a escindir, lógicamente, pues son jóvenes, ya que la sangre de los jóvenes siempre es mucho más rebelde que la de los veteranos, mientras que la mayoría de los líderes, con la excepción de Anguiano, de los líderes que hemos mencionado, por supuesto hay más fundadores del partido que también se pasan al Partido Comunista, pero la mayoría de ellos van a continuar con la Segunda Internacional, con la Internacional Marxista, y estos son los que se van a derivar, primero con el Partido Comunista Obrero Español y después el Partido Comunista Español. Esos dos partidos confluirán, por orden precisamente de la Comintern, de la Tercera Internacional, en el Partido Comunista de España. Esto será en 1922. De aquí va a iniciar también su labor sindical, tras comenzar a trabajar en una serrería. Los sindicatos ya saben que se dividían en gremios: el gremio del transporte, el gremio del metal, el gremio del arte de imprimir, que aquellos trabajadores de las artes gráficas, lo recordarán porque en el episodio que dedicamos a Agapito García Tadel, Agapito fue líder de la UGT, del gremio del arte de imprimir, también perteneció al Partido Comunista de España, formó parte de aquellos jóvenes que se escindieron del Partido Socialista, aunque acabó militando posteriormente, después de la dictadura de Primo de Rivera,
en el Partido Socialista Obrero Español, concretamente en la Federación Madrileña, además de la UGT. Bien, pues Modesto entrará a formar parte del gremio de oficios varios y poco a poco se irá abriendo paso e irá liderando cada vez un grupo mayor dentro del sindicato. El gremio de oficios varios, por supuesto, integraba aquellas actividades que no tenían una afiliación masiva. Desde este sindicato va a luchar contra la dictadura del general Primo de Rivera. Ya saben que en un principio, a partir del 13 de septiembre de 1923, una vez que se da el golpe de Estado, el Partido Socialista Obrero Español participa de la dictadura. Francisco Largo Caballero llega a ser consejero de Estado. Hay una división dentro del PSOE también entre aquellos que quieren continuar colaborando con la dictadura porque piensan que de esa manera van a beneficiar a los obreros a través de los comités paritarios y siempre tratando de que el Estado medie en favor de los perjudicados en todos los conflictos que había con la patronal, y otra parte del Partido Socialista Obrero Español, que lideraba Fernando de los Ríos, que estaba más del lado de los intelectuales, aquellos que no, por convicción, pues no podían colaborar con la dictadura. Fernando de los Ríos pues seguía la línea de otros intelectuales que no tenían afiliación política, como Miguel de Unamuno, etcétera, etcétera, y conforma una parte menor en el partido que estaba en contra de esta colaboración. También estaba en contra Indalecio Prieto. Indalecio Prieto y Largo Caballero siempre mostrarán rivalidad a lo largo de la progresión del Partido Socialista Obrero Español, incluso hasta en la propia Guerra Civil. En 1927 conoce a Daniel Ortega, que era miembro del Partido Comunista de España. Daniel y otros 3 obreros, además de Juan Guilloto, formaron la agrupación comunista del puerto de Santa María. Eran 5 que se podían contar con los dedos de una mano, como ustedes comprenderán. Durante la dictadura formará parte también del Socorro Rojo Internacional, una agrupación que se crea en 1922 por parte de la Tercera Internacional, de la Comintern. La vamos a mencionar muchas veces aquí porque no se puede entender el Partido Comunista de España sin comprenderlo dentro de una autoridad superior que estaba en Moscú, que es donde tenía la sede la Comintern, ¿no? la Tercera Internacional. Bien, pues el Socorro Rojo Internacional nace como alternativa no religiosa a la Cruz Roja Internacional, y esta pues impulsaba las ayudas a las familias más necesitadas, mediante hogares infantiles, apoyo a familias de presos políticos, etcétera, etcétera. En España se va a implantar, como en el resto de países donde existen partidos comunistas o partidos socialistas afiliados a esta Tercera Internacional. Es llamado para realizar el servicio militar cuando llega a la edad reglamentaria, siendo destinado en un principio a Cádiz, y tras un incidente con un sargento, esto lo cuenta él en su libro de memorias, el libro de Juan Guilloto es Soy del Quinto Regimiento, es un libro autobiográfico, pero donde se pueden sacar pues muchos datos de fuentes primarias que pueden ser más o menos fieles a la realidad. Tras este incidente con el sargento, pide ir destinado voluntario a regulares y allí llega a alcanzar el empleo de cabo. Fue destinado al 4º grupo de regulares del Arache, que estaba entonces en Azalquivir. Va a adquirir, por supuesto, experiencia militar como combatiente. Él menciona que fue arrestado en sucesivas ocasiones. Evidentemente sigue funcionando y sigue trabajando en el aparato del Partido Comunista de España, también dentro del ejército. Esta parte es muy importante porque para poder entender luego toda la estructura de milicias y para poder entender cómo parte del ejército, sobre todo en los niveles más bajos, en la tropa y los suboficiales, no se sumaron a la sublevación y estaban preparados precisamente para contrarrestarla, sobre todo en la Marina, hay que ver la influencia que tenía el Partido Comunista dentro de las unidades militares, ¿no? De esto se quejaban ampliamente generales como Godet, así lo manifiesta el propio Azaña en sus memorias, Godet siendo jefe de Estado Mayor Central, diciéndole que había temor en los cuarteles porque se sospechaba que muchos soldados pertenecían al Partido Comunista de España. Los comunistas tratando desde muy temprano influir dentro de las unidades militares para que los soldados se unieran a su causa, y su forma de influir en las mismas era a través de los cabos y sargentos que tenían peores condiciones laborales que los oficiales. Primero era atraerse a estos soldados veteranos, a estos militares veteranos, estoy hablando de los cabos y sargentos. Todavía no existía el cuerpo de suboficiales, que este cuerpo van a hacer precisamente con las reformas
del ministro de la Guerra Manuel Azaña a partir de 1931, pero antes de ello pues estaban las clases, que se llamaban, ¿no? Todos pertenecían a la tropa y había los empleos de sargento, brigada, y el resto pues eran soldados y cabos, básicamente, que una vez que se reenganchaban podían permanecer más tiempo en el ejército, pero siempre sin llegar a alcanzar el grado de oficial. Hemos hablado tanto en la serie Los Otros del 36 y sobre todo en la Guerra Civil, donde creo recordar que hay 2 o 3 capítulos específicos hablando de este tema, que la Comintern, o Tercera Internacional, potenció en el 7º Congreso, que fue en agosto de 1935, tras el aumento de los fascismos en Europa y especialmente tras la victoria del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en las elecciones de 1933, las asociaciones de los partidos afiliados a la Internacional Comunista con partidos burgueses de izquierdas y con otras agrupaciones obreras marxistas o incluso anarquistas para hacer frente al crecimiento de los movimientos fascistas. Esta solución temporal posponía los objetivos de alcanzar la dictadura del proletariado mediante procesos revolucionarios y obedecía sobre todo al temor de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de la extensión de esa nueva tendencia política por toda Europa, hablo de los fascismos, ya estaban en Italia y en Alemania, y de ese modo se admitía como mal menor esa participación dentro de las democracias liberales, y cuento como democracia liberal a la República Española, esa participación de los partidos comunistas con los partidos burgueses de izquierdas para favorecer que estos ganaran las elecciones y que no se pudiera llegar al poder por un proceso electoral como había pasado con Adolf Hitler en Alemania. En España, realmente este proceso se había iniciado ya a finales de 1933. Tras la victoria de las derechas en las elecciones, ya dentro del Partido Comunista hay una renovación, porque desde el inicio de la República hasta 1933 el Partido Comunista estaba en contra de la República, consideraban a esta como un sistema burgués que no favorecía a la clase obrera y lo intentaban combatir como lo habían combatido con la dictadura, con la única salvedad de que evidentemente tenían posibilidad de hacerlo desde un punto de vista legal, ya que el partido estaba inscrito como agrupación política y podían reunirse, hacer mítines, etcétera, etcétera. En 1933, como digo, hay una revolución dentro del partido y hay una serie de jóvenes que asumen el liderazgo del mismo, donde están José Díaz y Dolores Ibárruri como cabezas representantes de la parte o la rama política del partido. Es en ese año, no obstante, cuando se decide enviar a algunos de los dirigentes de los sindicatos o del Partido Comunista de España a la Unión Soviética para recibir formación tanto política como militar, que será durante unos meses. Esto está también muy mitificado cuando se habla de que Modesto, Lister, etcétera, habían recibido formación militar de alto nivel en la Unión Soviética. El propio hijo de Enrique Lister reconoce que se le enseñaban algunas técnicas subversivas y poco más, pero no a liderar divisiones o cuerpos de ejército como posteriormente tendrán que asumir durante la Guerra Civil. Fíjense, porque hasta 1933 se decía de los socialistas, tanto la Comintern como el Partido Comunista de España, que eran una especie de socialfascismo y que todos los que no estuvieran en la Tercera Internacional eran como partidos fascistas, y así lo consideraban, y no cambiaron este precepto hasta 1935. Sin embargo, en España empiezan a darse pasos y el Partido Comunista va a empezar a implorar por la alianza obrera, por la alianza de todos los partidos obreros, aquello que verán ustedes luego escrito en los famosos vehículos blindados republicanos durante la Guerra Civil, que decía Unión de Hermanos Proletarios, UHP, que aparece, como digo, en muchos de los vehículos, sobre todo en la salida de estos desde Barcelona o desde Madrid hacia los frentes de batalla. El partido no tenía ninguna esperanza de crecer combatiendo a los dos movimientos obreros en masa que había en España, al Partido Socialista y al movimiento anarquista. Bueno, realmente no había un partido anarquista, pero sí la CNT y la FAI, que eran organizaciones anarquistas muy poderosas, donde más afiliados había, sin duda alguna, era anarquismo, especialmente en Cataluña, la base industrial del país, y el Partido Socialista Obrero Español, que había salido muy fortalecido después de la dictadura,
aprovechándose de que no había sido perseguido como así había sucedido con el anarquismo o el comunismo. En cualquier caso, el Partido Comunista, a pesar de potenciar esta alianza obrera, no renuncia a la insurrección y la preparación de esta continuaba en activo. Esta debía basarse en dos frentes: la neutralización del ejército burgués, por un lado, y el armamento y organización paramilitar del proletariado, por otro. Para esto era preciso contar con el ejército a favor de la revolución en el momento de la insurrección. Ellos eran conscientes de que ninguna revolución podía triunfar en España si no se contaba con elementos militares. Evidentemente no podían contar con todo el ejército, pero al menos sí con una parte de él para neutralizar al resto, a lo que ellos consideraban la parte militar de la reacción. Cuanto más fraccionado está el ejército, más fácil sería el asalto al poder, por lo que la labor de los comunistas con respecto a las Fuerzas Armadas, que Fuerzas Armadas es un término moderno, pero estoy hablando de Fuerzas Armadas como el ejército de tierra y la marina, que son en esos momentos las dos únicas, el ejército y la marina, realmente no existía todavía ejército de tierra, ya que no había ejército del aire, tenía dos dimensiones: conseguir partidarios de las tesis revolucionarias en el interior de las unidades militares y realizar una labor antimilitarista desde el exterior. Por un lado se llamaba al antimilitarismo, a la desaparición del ejército, etc., pero por otro, en realidad había células dentro de las unidades militares que buscaban afiliados y para ello, por supuesto de forma clandestina, se crea un periódico que se llamaba El Soldado Rojo, defensor de los soldados y marinos, y que se estuvo editando y distribuyendo en los cuarteles de forma clandestina entre 1934 y 1935. Por la demora al hacer este vídeo no he podido conseguir, no me ha dado tiempo, en el archivo del Partido Comunista de España se conservan varios números de esos 2 años que acabo de citar, de esta revista o periódico que salía mensualmente y que se repartía en los cuarteles, y Juan Guilloto, por supuesto, formaría parte de todos estos entramados, de todas estas células interiores que trataban de conseguir adeptos al Partido Comunista desde dentro de las propias unidades militares. Antes que él existió el periódico El Soldado, que era editado por el mismo órgano que el anterior, por el órgano central de la Federación de Soldados y Marineros Comunistas. Como ven, lo consideraban ya como otro gremio, como si fuera otro gremio sindical. Y los dos periódicos, El Soldado y El Soldado Rojo, primero El Soldado y después El Soldado Rojo, tuvieron una vida aproximada de 2 años y medio. Tras la intentona de octubre de 1934, en la que ni Lister ni Modesto van a participar abiertamente, ya que simplemente forman parte de la intentona en Madrid se apaga inmediatamente y, como saben, solo triunfa en Asturias, León y Palencia, triunfa de forma parcial, así como en la intentona de Cataluña, que tiene mucho ruido pero pocas nueces, porque a las 10 horas se rinde el gobierno de la Generalitat. Bien, tras esta intentona y el fracaso posterior, se afirma que solo es posible triunfar si existe una unión del proletariado en torno a un partido marxista fuerte y se ha entrenado a las masas para la lucha diaria. Estas milicias debían reforzar su carácter antifascista como organizaciones de autodefensa del pueblo. Este es el inicio de las MAOC, que ya existían, al menos existía el embrión de las mismas, una idea que ya habían traído cuando vuelven de la Unión Soviética, y que posteriormente serán también el embrión de todo, incluso de las milicias que van a funcionar en los primeros días de la Guerra Civil. Las milicias adquieren además el papel de escuela revolucionaria y educadora de masas. La formación ideológica siempre va a ir muy ligada a la militar. En las unidades que formó el Partido Comunista de España, antes y durante la Guerra Civil, se copia mucho el sistema soviético, también se hará luego con el Ejército Popular de la República, por eso adquieren mucha importancia los comisarios políticos. Hablaremos de ellos a lo largo de todo este episodio, aunque se incide en que las milicias no son exclusivamente comunistas, sino fruto de la unificación, y esa se ve reflejada sobremanera con la unión en el mes de abril de 1936, tras la victoria del Frente Popular, que, como saben ustedes, tiene lugar el 16 de febrero, las elecciones del 16 de febrero de 1936. En ese Frente Popular confluyen todos los partidos obreros con dos partidos, o varios partidos, mejor dicho, de republicanos de izquierda, la Izquierda Republicana de Manuel Azaña, Unión Republicana
de Martínez Barrio, Esquerra Republicana de Cataluña, en la parte de ese Frente Popular que se organiza en Cataluña, que tiene una fisonomía un tanto distinta, pero que al fin y al cabo, o a la postre, aporta diputados a Cortes, que son los que luego van a dar la victoria o el gobierno al Frente Popular. Un gobierno que en principio no tendrá participación de los partidos obreros, simplemente el primer gobierno de Manuel Azaña, después de febrero del 36, estará compuesto por 10 ministros de Izquierda Republicana y 3 ministros de Unión Republicana. Bien, tras esto, en abril se realiza la unión de las Juventudes Socialistas y las Juventudes Comunistas, bajo el liderazgo, evidentemente, del que tenía una organización más fuerte dentro de estas dos, que era Santiago Carrillo, que venía de las Juventudes Socialistas. Santiago Carrillo es mandado también a la URSS para recibir formación, era un joven hijo de un conocido líder socialista, de Wenceslao Carrillo, y Santiago Carrillo se convierte en el primer jefe, el primer líder de las Juventudes Socialistas unificadas, un puesto que le daría mucha visibilidad y le otorgaría posteriormente puestos de responsabilidad, sobre todo durante la defensa de Madrid en noviembre de 1936, 5 o 6 meses después de la unión de estas Juventudes Socialistas unificadas. Las MAOC, que en realidad son las milicias antifascistas obreras y campesinas, que Modesto llegaría a liderar a nivel nacional, se centran a partir de este momento, a partir del mes de abril de 1936, en la defensa de la actividad obrera, mítines y manifestaciones, sobre todo en Madrid. Las milicias que se crearon para derribar el Estado, ahora con la victoria del Frente Popular, pasan a postularse como órgano defensor del Estado ante el fascismo, ¿no? Esta es un poco la fisionomía o la idea general que tienen las MAOC. En un principio ellos decían que eran unidades de milicianos de autodefensa. Desde abril ya hay rumores de sublevación militar en toda la prensa de izquierdas. Los oficiales de la UNRWA, de la Unión de Militares Republicanos Antifascistas, se empeñan en advertir que esa realidad se vive en los cuarteles, pero los gobernantes del Frente Popular, me estoy refiriendo por supuesto a los republicanos de izquierdas, parecen no querer hacerse cargo de la situación, así que sabemos de la existencia de la MAOC desde finales de 1933, como hemos mencionado. Lo cierto es que, según el propio Modesto, estas no empezarían a tener un número considerable hasta el 1 de mayo, la fiesta del 1 de mayo de 1936, donde se los verá desfilando en gran número, y antes de ello se reducían prácticamente a la capital de España. Aquí el 1 de mayo los vamos a ver en San Sebastián, los vamos a ver en varias ciudades, y van a demostrar que tenían más músculo del que después han escrito, ¿no? En el famoso mitin del 29 de febrero que hemos visto ahora en la serie Hacia la Guerra Civil, ese mitin por la amnistía, en la posterior manifestación que hay después, pues ya vemos también uniformados y formados a las MAOC, dando seguridad a la comitiva que avanza en la vanguardia de la manifestación, etcétera, etcétera. La violencia se pone de manifiesto, especialmente tras la victoria del Frente Popular en las elecciones del 36, ya conocen ustedes de sobra todo este suceso, habida cuenta de que varios episodios de la serie Hacia la Guerra Civil profundizan en estos días en los que nos estamos refiriendo, y además estamos justo en este momento en el que estamos haciendo este vídeo, en el proceso posterior a las elecciones de 1936. El capitán Carlos Faraudo y el teniente Castillo, este último oficial de los guardias de asalto, formaban parte de los instructores de estas milicias, de las milicias socialistas y comunistas. Normalmente la instrucción, el adiestramiento se llevaba a cabo los domingos, también los festivos, porque eran los días en la que los obreros pues, podían dedicarse a estas tareas, ¿no? Eran los únicos días libres que tenían. Se hacía en la Sierra de Madrid, y de ella eran partícipes también líderes como Modesto o como Enrique Lister. Tras el asesinato de Juanita Rico y del comunista Joaquín de Grado, se unen las fuerzas de autodefensa de las MAOC socialistas, anarquistas y republicanos de izquierdas, pero seguían siendo dirigidas por los líderes comunistas, por Modesto, que como hemos dicho ya era aquí el responsable nacional de las MAOC, caracterizado por su capacidad de mando natural. También Enrique Lister estará en esa línea de primeros jefes de estas milicias. Varios oficiales y suboficiales contribuían a la formación de las milicias.
A finales de 1935, principios de 1936, se inicia una causa contra algunos de ellos acusados de instruir a grupos paramilitares civiles. En realidad era algo más que habitual, ya que los requetés, por ejemplo, recibían también auxilio de otros militares. Estamos aún en la época del gobierno centrista de Portela Valladares y esto era una herencia que traían de la época en la que Gil Robles era ministro de la guerra. Tras la muerte de José Calvo Sotelo, y Teniente Castillo, que como hemos dicho era uno de estos que instruía a las milicias y que además era miembro de la UNRWA, las espadas se ponen en todo lo alto y el 13 de julio, cuando los comunistas pensaban que la sublevación era inminente, se reúnen en Madrid los dirigentes del PC, del PSOE, de la Juventud Socialista Unificada y de la UGT para establecer una línea de acción común. Es significativo que el gobierno, formado exclusivamente por republicanos de izquierdas, no se diera por enterado de todos estos pasos inevitables hacia el conflicto armado, ¿no? Fíjense que ya el 13 de julio esta reunión está documentada por varios de los protagonistas que formaron parte de ella. Van a decidir nombrar una delegación para entrevistarse con el entonces presidente del Consejo de Ministros, Santiago Casares Quiroga, que pertenecía a Izquierda Republicana, antes de eso venía del republicanismo gallego, un fiel escudero del ya presidente de la República, Manuel Azaña. Casares Quiroga no se da por enterado. Además, Casares Quiroga en este momento es también ministro de la guerra, tiene las dos carteras, y vio en el reparto de armas que le proponían un peligro para una revolución que pusiera en jaque al propio gobierno republicano. Uno de los problemas que va a tener el Frente Popular es que los republicanos de izquierda llega un momento en que temen tanto a sus aliados obreros, cuando digo obreros me refiero por supuesto a los partidos proletarios, como a la oposición que tienen enfrente. El 17 de julio de 1936, como ustedes saben, la guarnición de Melilla se subleva, adelantándose al resto de España, que lo irá haciendo sucesivamente los días 18, 19 y 20 de julio de 1936. En Madrid, el general Joaquín Fanjul, antiguo subsecretario de Guerra y exdiputado a Cortes por el Partido Agrario, tenía como misión sublevar la guarnición, ya que Madrid, por supuesto, era la plaza clave para el éxito de la insurrección militar. Todos pensaban que si el golpe triunfaba en Madrid, pues ahí se iba a acabar todo. De hecho, en un principio, las aspiraciones de los generales que van a formar parte de esta sublevación son muy distintas. Podemos leer incluso a Mola como lo que quería era un mando momentáneo para templar la situación y posteriormente entregar el poder a un parlamento. Republicanos como Cabanellas o Queipo de Llano, gente más conservadora incluso de tinte monárquico como Quindelán. En fin, hay muchas y diferentes sensibilidades que tienen que unificar en un principio, que es muy complejo porque todos vienen de mundos muy distintos. Lo mismo va a suceder en el bando fiel al Frente Popular. Santiago Casares Quiroga, sobrepasado por los acontecimientos, presenta su dimisión la noche del 18 al 19. El día 18, antes de dimitir, el gobierno aprobó 3 decretos, uno destituyendo a Franco, Queipo de Llano, Cabanella, González Lara y Godet, otro licenciando a las tropas de los mandos sublevados y un tercero anulando el estado de guerra en todas las plazas de la península donde hubiera sido dictada por los rebeldes. La realidad es que a pesar de estos dictados, lógicamente el gobierno ya no tenía ninguna capacidad para poder reaccionar, ya que en algunos territorios el golpe había triunfado y se había perdido la capacidad de gobierno por parte del Frente Popular, por parte del Estado, y por tanto ya estaba en manos de tropas rebeldes. A las 9 de la noche del 18 de julio, el Partido Comunista de España y el Partido Socialista Obrero Español ordenan a todos los militantes presentarse en los locales de los partidos más cercanos para esperar órdenes de actuar. El escrito dice: el Frente Popular necesita revalidar con las armas la victoria que alcanzó en las urnas. A ese efecto se dirige al gobierno y le dice: aquí nos tiene, serenos y resueltos, dispuestos a contribuir a la derrota de los que se han alzado para ensangrentar el país y entregarlo a la más envilecedora de las reacciones. Azaña ordena formar gobierno a Diego Martínez Barrio, que era el líder de Unión Republicana, y este propone un gobierno de conciliación que detenga la sublevación. Telefonea a varios oficiales sublevados en un intento por llegar a un acuerdo, incluso dicen que hasta les ofrecen cargos. Esto es algo que, lógicamente, no sabemos exactamente la transcripción de las conversaciones, pero sí es cierto que el propio Miaja, jefe de la primera brigada, de la brigada que había en Madrid capital,
llama a su antiguo subordinado en África, los dos africanistas, a Emilio Mola, para pedirle que recapacite, pero Mola no va a atender la petición de su antiguo capitán y va a continuar movilizando tropas y requetés desde Pamplona, donde tenía su sede inicial. Los partidos obreros piden inmediatamente que se entreguen armas para que los civiles puedan oponerse a las unidades sublevadas. Esto lo llevaban pidiendo ya desde el 13 de julio. Martínez Barrio se opone a ello, por lo que presenta también su dimisión el mismo día 19. Fíjense que ya habían caído dos gobiernos y José Giral, de Izquierda Republicana, fiel amigo y compañero de Manuel Azaña, se hace cargo del gobierno y ordena repartir armas al pueblo. Es en este momento, o a partir de este momento, cuando el gobierno va a perder el control del orden público, habida cuenta que ya sería muy difícil dominar a todas las bandas, a todos estos grupos de milicianos que van a acampar a sus anchas con armados, totalmente armados, por las calles de las principales ciudades españolas. Modesto va a estar especialmente activo estos días. Es el responsable nacional de las MAOC y es el momento que ha estado esperando para actuar. Se encuentra en Madrid, como Dolores Ibarruri, José Díaz, Enrique Lister. La guarnición militar de Madrid, que por su emplazamiento hacían una especie de cinturón en torno a la ciudad, tenía 4 cuarteles, sin embargo, que se encontraban en el interior de la capital. Uno de ellos era el cuartel de la Montaña, el famoso cuartel de la Montaña, otro el del Regimiento Saboya, el de María Cristina y el de carros de combate. También había parques, el centro electrotécnico, en fin, una serie de servicios, y en la franja periférica, lo que serían ahora las ciudades dormitorio en torno a Madrid, Leganés, Getafe, Campamento, Vicálvaro y El Pardo, también había cuarteles. El plan de los sublevados era formar una columna en Carabanchel y Getafe, con tropas de los regimientos de artillería, de ingenieros y de las escuelas de equitación y tiro, y marchar sobre Madrid mientras se sublevaban los regimientos de infantería, el Guadras y el Saboya, que estaban allí en la capital, así como otras unidades. La Falange tenía como misión intentar asaltar la radio y el edificio de gobernación, con algunos guardias civiles que también estaban dispuestos a sublevarse. Ya saben que la Guardia Civil se dividió y hubo más Guardia Civil que permaneció fiel al gobierno que se sublevó, en algunos sitios directamente por esa fisionomía o naturaleza militar, la de obedecer a la autoridad militar, en otros precisamente por la autoridad civil, por obedecer a la autoridad gubernamental, ¿no? En esa tesitura se va a mover la Guardia Civil y, como digo, la mayoría de ellos van a permanecer, no en gran número, pero sí van a permanecer fieles a la República. El 19 de julio entra el general Fanjul en el cuartel de la Montaña, asume el mando de la rebelión, asume también el mando de la división orgánica, de la primera división orgánica, la que estaba en Madrid. Lógicamente él en estos momentos estaba cesado, no tenía destino. Recuerden que en el mes de febrero de 1936 lo cesan por unas declaraciones que hace y no tenía en estos momentos, estaba disponible. Bueno, pues él asume el mando, como hizo también Queipo de Llano en Andalucía. Él asume el mando de la primera división orgánica y a partir de ese momento el teniente coronel Rodrigo Gil, jefe del Parque de Artillería de Pacífico, ofrece armas a los dirigentes del MAOC antes incluso de que se dé la orden por parte del gobierno. Estos se aprestan a defender el parque, por supuesto van a dar seguridad a este parque de artillería con esos fusiles que les acaban de dejar, y el día 19, este mismo día 19, grupos de obreros armados ya se establecen montando un cerco a todos los cuarteles de Madrid antes de que se haya iniciado la sublevación. La misión de los destacamentos, de las milicias, reforzados sobre todo por comunistas, socialistas, jóvenes de la Juventud Socialistas Unificadas, anarquistas, etcétera, todos los partidos obreros en estos momentos apoyan con grupos de milicianos e incluso con voluntarios que se improvisan en estos primeros días, antes de que se inicie la sublevación en Madrid. Luego ya están rodeando los cuarteles, por supuesto de forma más o menos oculta, y justo en edificios próximos al cuartel de la Montaña, que estaba situado en una posición un tanto desfavorable con respecto a los edificios de alrededor, porque estaba un poco más bajo en altura, se posicionan varios milicianos armados también, y el general García de la Herrán, que era uno de los que se sublevaban en Madrid, general de brigada, se encontraba en campamento y a las 4:30 de la madrugada del día 20 de julio da la señal convenida para el inicio de la sublevación. Lo que no sabían es que todos los cuarteles estaban rodeados por milicianos.
La señal era un disparo de cañón desde campamento, como digo, a las 4:30 de la noche entre el 19 y el 20 de julio de 1936. Hubo luchas internas en algunos cuarteles, las células que tenían montadas, como hemos visto, los partidos obreros, pues tratan de reaccionar, de evitar que los oficiales se subleven. Hay asesinatos incluidos entre los propios militares de uno u otro bando. Esto va a suceder incluso en algún cuartel general de mando de división. El aeródromo de Cuatro Vientos no se subleva, la aviación bombardea la zona de campamento donde estaba el general García de Herrán, y los milicianos van a tomar el cuartel en poco tiempo, gracias a estos bombardeos y al apoyo artillero, de tal manera que se rinden dentro del cuartel, y en el asalto van a matar al general García de Herrán en circunstancias, bueno, pues no se sabe muy bien si ya se había rendido o no, de tal manera que muchos soldados, a medida que se liberaban los cuarteles, se pasaban a las filas de los milicianos. Estos van a sitiar el cuartel de la Montaña y todo va a acabar con un asalto al cuartel que es rechazado por fuego de ametralladora. Luego llegan 4 piezas de artillería, 2 de ellas de 75 milímetros y otras 2 de 155, ya estamos hablando de calibres muy poderosos. Dentro del cuartel de la Montaña no había artillería, solamente ametralladoras. También uno de los errores, porque había muchos hombres dentro del cuartel, incluso había cadetes de la academia que en ese momento estaban de vacaciones en Madrid y que se van de la Academia de Infantería de Toledo y de Caballería y que van a entrar a apoyar a Fanjul para la sublevación. Bueno, pues estos no van a poder reaccionar, se quedan dentro del cuartel. Lo único que se hizo, en lugar de intentar tomar la iniciativa, fue colocar ametralladoras en las entradas del acuartelamiento, y las piezas de artillería, por supuesto, fueron decisivas. Cuando entran ya los milicianos, porque se empiezan a ver pañuelos blancos, parece que se han rendido dentro del cuartel. Cuando entran los milicianos son recibidos a tiros desde algunas ventanas que todavía pues se habían negado a rendirse, y cuando ya todo el cuartel admite la derrota, se produce una matanza de decenas de soldados y sobre todo de oficiales y cadetes que cubrirán el suelo del patio de armas del cuartel de la Montaña en esa trágica mañana del 20 de julio de 1936. Modesto había destacado especialmente liderando una compañía de milicianos en todos estos combates que se estaban dando el día 20. La violencia desatada por ambos bandos ya vaticinaba lo que sería la guerra civil y los primeros años de la dictadura. La piedad no era algo recurrente. Una vez resuelta la situación en la capital, con la detención de Joaquín Fanjul, el peligro se cierne sobre las carreteras del norte. Con la llegada de las columnas del general Mola, era uno de los planes de Mola, avanzar desde el norte por la carretera de La Coruña y por la Nacional 1, por la carretera que hoy va a Burgos, para tratar de tomar Madrid desde esa zona. Bueno, pues para hacer frente a estas columnas del general Mola era urgente establecer una línea de defensa en la Sierra de Guadarrama y en Somosierra, tomando las alturas que dominaban la provincia de Madrid. Las Maoc se incautan de un convento salesiano en la calle Franco Rodríguez, donde establecen su cuartel general. Modesto da la orden de organizar la recluta de voluntarios en los locales comunistas de todos los distritos de Madrid y de concentrar a los voluntarios en dicho convento. Ese fue el embrión del famoso Quinto Regimiento de Milicias Populares, que en realidad, más que una unidad de combate, era un centro de instrucción. La constitución del Quinto Regimiento se produjo a finales de julio y al acto fundacional asistieron José Díaz, Dolores Ibárruri, Pedro Checa y el aparato militar que estaba constituido por Enrique Lister y Juan Modesto. Cuando digo que el Quinto Regimiento era una unidad de instrucción, llegó a instruir a 60.000 hombres y mujeres. Lo cierto, aunque en principio los comunistas no estaban muy por la labor de que las mujeres formaran parte de unidades de combate dentro de las milicias, ¿no? Otra cosa distinta eran los anarquistas. Bien, pero en el Quinto Regimiento, como menciono, que era más una unidad de instrucción, también se organizaron las famosas compañías de acero, una vez que se instruían y se mandaban al combate, aunque estas ya no pertenecían directamente al Quinto Regimiento, sino que se integraban en los distintos batallones que se iban conformando. Al principio todo era un poco caos, porque el ejército prácticamente había dejado de existir. Los oficiales profesionales se integraban dentro de estas milicias, una vez con capacidad de mando, otras simplemente como asesores, porque tampoco se fiaban mucho de ellos, sobre todo al principio, pensando que en Madrid han quedado muchos quintacolumnistas. Desde el 22 de julio se dan combates en la sierra ya,
Se detienen a columnas que procedían del norte, aún muy desorganizadas. También estaban desorganizadas las milicias, por supuesto, conformando unidades de partido, de sindicato, con una mezcla de oficiales profesionales, mandos políticos, comisarios, milicianos, etcétera, etcétera. Es todo un poco muy voluntarioso, pero sin duda sin ningún tipo de estructura lógica de cualquier ejército. En los combates en Somosierra figuraba ya como jefe de operaciones el comandante de infantería Vicente Rojo Lluc. Las MAOC se van a integrar en los batallones de choque del 5º Regimiento, estos que hemos dicho que manda hacia la sierra, y contribuyen a la defensa de la carretera general apoyados sobre Buitrago. Una de las primeras columnas del MAO, desde el cuartel de Franco Rodríguez, ya había salido de Madrid el mismo 21 de julio con dirección a Villalba para defender la carretera nacional 6, y al mando de esa columna estaba asignado Juan Guilloto, el obrero aserrador que había participado en los asaltos a Carabanchel y el cuartel de la Montaña, y que ya está mandando una unidad equivalente a un batallón, algo que en un ejército normal manda un teniente coronel, para que también ustedes hagan una idea de lo que significa mandar un batallón, que es una unidad entre 300, 500, 600 efectivos. A las fuerzas de Modesto se iban uniendo campesinos de las poblaciones que iban alcanzando, la Granja, Rascafría, Navacerrada, y así se constituye el batallón Celman del 5º Regimiento, que libró duros combates en el Alto del León. Todo esto con Juan Guilloto Modesto como protagonista. La victoria defensiva se hizo a costa de numerosas bajas en ambos bandos, si bien la falta de coordinación entre las milicias impidió que se realizara un aprovechamiento del éxito, especialmente el 26 de julio, cuando una columna mandada por el teniente coronel Mangada, este era de la promoción de Godet, miembro de la UMRA, que tras ocupar las sierras de Guadarrama y Gredos había conseguido abrir una brecha en las filas rebeldes, pues se detiene ahí, no avanza hasta Ávila a pesar de tener paso libre. Los hombres le nombran general, le ponen un fajín rojo, esto en las milicias. El teniente coronel iba vestido con un mono azul y con las estrellas de teniente coronel, y vuelve a Madrid para, bueno, en un olor de multitudes, y cuando vuelve, evidentemente, ya ha detenido esa posible ofensiva, ese posible aprovechamiento del éxito que hubiera dado una gran ventaja a las milicias. El cruce de las legiones regulares desde África no solo trajo consigo el rápido avance hacia la provincia de Toledo o el rápido avance inicial por Andalucía. Algunas unidades del ejército del protectorado se dirigen a apoyar el frente de la Sierra de Madrid, que en esos momentos es el esfuerzo principal, porque si se llega a Madrid prácticamente se puede dar la guerra por finalizadas. Refuerzan de esta manera las columnas del general Mola. Ya estamos en el mes de agosto de 1936, y el día 29, cuando parecía que el frente norte estaba ya estable, regulares del coronel Martínez Zaldívar, junto con fuerzas de la Guardia Civil y requetés navarros, pasan por sorpresa al puerto del Boquerón, entrando en Peguerinos, donde cometieron todo tipo de abusos y asesinatos. El problema de las milicias se ponía una vez más de manifiesto, porque no permanecían en los puestos estáticos, volvían a Madrid cuando les apetecía, a pasar el domingo, o dejaban allí a 4 gatos y el resto, pues, aburridos, se cogía el arma y se volvía a su casa, y dejaban algunas posiciones muy desguarnecidas, sobre todo durante la noche. Ante la nueva amenaza a Madrid, y una vez más, Modesto acude a Navacerrada al mando de una columna con 2 compañías del batallón Zalman, unidades de guardia de asalto y junto a otros 2 batallones de milicianos socialistas. Aquí por primera vez va a mandar una mixtura de milicianos y tropas profesionales. Los guardias de asalto eran tropas no de leva, sino profesionales como la Guardia Civil. Cercan al tabor de regulares en el pueblo de Peguerinos, lo neutralizan y tras una lucha encarnizada prácticamente destruyen al tabor que había hecho aquellos desmanes durante aquella noche. Los moros de las unidades regulares van a tener una fama entre los milicianos tan terrible que a veces incluso simplemente el hecho de saber que venían hacía que muchos milicianos abandonaran el frente, porque se escuchaba todo tipo de tropelías, asesinatos y barbaridades. Algo tendría de verdad y también, por supuesto, algo tendría de leyenda. Con esto se da por terminada la primera batalla por Madrid y queda con la supervivencia, digamos, de la República y con un frente en la sierra bien consolidado que prácticamente continuaría así hasta el final de la guerra.
A primeros de septiembre, Modesto baja de la sierra con su batallón Zelman. El gobierno del Frente Popular acaba de perder Talavera, ya es algo muy importante. Coincide este momento con el cambio en la presidencia del Consejo de Ministros, la asume Largo Caballero y entran por primera vez en un gobierno del Frente Popular ministros socialistas y comunistas, así como nacionalistas vascos y catalanes. Los anarquistas entrarían posteriormente en otro gobierno de Largo Caballero. El ejército expedicionario de África, que comandaba Francisco Franco, había avanzado en menos de un mes más de 600 kilómetros desde Cádiz a Talavera. Sin embargo, para progresar desde la ciudad toledana hasta Santa Olalla, unos 38 kilómetros, ya iba a necesitar 2 semanas. El desgaste de las unidades de élite del protectorado se hacía evidente, traía mucha carga, y los milicianos que se habían enfrentado contra ellos en Andalucía, en Extremadura, que habían conseguido replegarse junto con estos que venían desde Madrid, lógicamente tenían ya otro perfil, ya estaban más bregados, más capaces, y sus líderes también habían ido aprendiendo a lo largo de estas primeras semanas de la guerra. Modesto, posteriormente, se quejaría de que los retrocesos de las fuerzas republicanas se debían a la desacertada táctica militar, las insuficiencias orgánicas del sistema de milicias, ya que los comunistas fueron los primeros en el bando republicano en reclamar la creación de un verdadero ejército para hacer frente a lo que tenían como contrarios, como enemigos, que eran otro verdadero ejército. Poco a poco, con lentitud pero sin ceder terreno, los nacionales iban acercándose a Madrid y el 18 de octubre cae Illescas. Del 20 al 23, las columnas milicianas tratan de recuperar la población. Estas columnas son mandadas por Modesto, Mena y Rojo, no por el comandante o teniente coronel ya Vicente Rojo, sino por el miliciano. Las de nuestro protagonista eran de nuevo un batallón compuesto por 2 compañías, si bien en este caso estas eran orgánicamente de batallones distintos. Las mezcolanzas de compañías que venían de un batallón, de otro, eran muy frecuentes. En los nombres de los batallones, Largo Caballero, Pasionaria, eran nombres de políticos. En fin, no había una estructura militar que se pudiera entender como algo que obedeciera a cierta lógica, ¿no? Illescas no fue tomada, pero Modesto cada vez iba cobrando un mayor protagonismo. Como pueden ustedes ver, estaba en todos los eventos importantes que iban teniendo lugar en la guerra, en todos los frentes que se iban abriendo y en los lugares donde se jugaba la partida para un desenlace final. En estos días llega la ayuda soviética con carros de combate y un importante número de aviones. Este material traía también consejeros militares, instructores en aviación, carros de combate, artillería, que acompañarán a los milicianos desde entonces. Lógicamente, el apoyo soviético trajo consigo un aumento en el peso del Partido Comunista de España en la dirección de la guerra, ya que los asesores van a potenciar precisamente a estos mandos de milicias, a estos comandantes de milicias, porque este es el empleo que se les ha asignado en un principio y es el empleo también de una escala que se ha creado, la escala de milicias, que luego se normalizará, porque en un principio es todo un poco liderazgo natural. El contraataque republicano del 29 de octubre se inicia al amparo de todo este nuevo material que han traído los rusos, con un exceso quizá de entusiasmo, pensando que con esto ya se iba a ganar la guerra. Los líderes comunistas de milicias, auxiliados por los asesores soviéticos, incrementan su nivel de mando. Así vemos a Enrique Lister mandando ya una brigada, varios batallones unificados bajo un solo mando, que ataca la retaguardia de las tropas nacionales a través de Seseña. Modesto mandaba una columna que debía atacar Griñón y otras lo debían hacer sobre Torrejón de la Calzada. Pues, como ven, también el sur de Madrid estaba en juego, ya muy próximos a la capital, y estos entraron sin dificultad en Seseña, continuaron hacia Esquivias, pero los infantes no seguían a los carros rompen el frente con facilidad, van progresando con velocidad, pero los milicianos, desconocedores de las tácticas que se empleaban entonces, de que la infantería acompañaba a los carros protegiéndose con ellos para posteriormente desplegar y asaltar, bien, pues los dejan prácticamente solos. Los nacionales, por tanto, pueden reponerse, se vuelven a reorganizar y con denso fuego de artillería, apoyado por la aviación alemana e italiana también, hicieron que las fuerzas republicanas se replegaran a su base de partida. No se hizo otra vez aprovechamiento del éxito. Modesto sí que había conseguido ocupar Griñón, pero como el resto de la fuerza había fracasado en Seseña. No se alcanzaron los objetivos previstos, si bien es cierto que se consiguió de nuevo retrasar la ofensiva sobre Madrid. De nuevo el frente en torno a Madrid
en la batalla trascendental del mes de noviembre, con el gobierno ya en Valencia, con el general Miaja liderando las tropas que eran un conjunto de batallones de milicianos, guardias de asalto, guardias civiles y el resto de algunas unidades militares que se habían disuelto pero que se habían integrado en los batallones de milicias creados en todo este periodo. Modesto vuelve a destacar como líder indiscutible antes de que dé comienzo la pura batalla a partir del 6-7 de noviembre, porque el 2 de noviembre, de los combates próximos a Madrid, en una carretera, estaba junto a sus hombres tratando de explicarles cómo hacer blanco sobre los objetivos más rentables con armas y también de cómo se empleaban las granadas de mano para intentar destruir metidos en zanjas, tajeas o simplemente en alguna parte del terreno donde se pudieran ocultar y colocar estas granadas en la base de los carros de combate para que pudieran romper el blindaje y dañar a la tripulación que iba dentro de ellos. Lógicamente los blindajes de aquella época no son los mismos que ahora, estamos hablando de los carros italianos básicamente. Bien, pues en este proceso Modesto, que estaba en ese momento mostrando cómo apuntar con un Mauser, recibe un disparo en un costado y era una herida seria. Dejó al mando de su columna al teniente coronel Carrasco, fue evacuado primero al puesto de socorro en Fuenlabrada y posteriormente al Hospital Obrero de Madrid. Como ya saben, Madrid resistió el primer gran envite. A partir de ese momento se desarrollan una serie de batallas en torno a la capital que se consideraba la llave para la finalización de la guerra. El Estado Mayor de las Tropas Nacionales diseñó un plan para realizar una ofensiva sobre el río Jarama, tratando de este modo de cortar la comunicación con Levante. Fíjense, la arteria principal, lo que hoy es la Nacional 3, entre Levante, entre Valencia y Madrid era fundamental. Habida cuenta que en Valencia estaba el gobierno y en Madrid estaba prácticamente todo lo demás. Luego romper esa unión pues era de vital importancia para Franco y además iba a contribuir a acercar toda la ciudad y a poderla sitiar, que no recibiera ningún tipo de apoyo logístico desde el mar, desde el puerto de Valencia, que era, o el puerto de Alicante, que era desde donde venía toda la ayuda soviética. El mando republicano, por otra parte, decidió utilizar las reservas de que disponía, unas 15 brigadas. Aquí ya hay un nivel de organización mucho mayor. Todavía no se ha creado el Ejército Popular de la República, que se creará posteriormente, ordenando militarizar a todas las milicias, pero ya empieza a haber una organización. Los líderes militares fundamentales, Vicente Rojo, Miaja, a los que se acusaría posteriormente de comunistas, en realidad lo que hacían era tratar de convencer a los comunistas, que eran los únicos que querían este tipo de ejército consolidado, de un ejército disciplinado, con diversos niveles de mando, con sus cuarteles generales, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues las 15 brigadas, el objetivo de ellas era maniobrar y recuperar la iniciativa. Se conocían los planes del bando nacional porque había quintacolumnistas en el Estado Mayor del enemigo, también había quintacolumnistas en los estados mayores, en los cuarteles generales del bando republicano. Esto era normal en una guerra civil, es muy normal, y más cuando es una guerra civil ideológica donde no hay etnias o razas diferentes o incluso motivaciones religiosas, sino que simplemente hay condicionantes políticos. Y sin embargo el ataque se produjo en un frente de 16 kilómetros 6 días antes de lo previsto. Ellos tenían el plan, pero los nacionales se adelantan 6 días. El ataque es sobre el río Manzanares, al norte, hasta la zona oeste de Tiltucia, al sur. El impulso inicial rompe un débil frente republicano y la batalla fue una auténtica carnicería. Como había sucedido en las sangrientas jornadas de la Casa de Campo y la ciudad universitaria en torno a Madrid, donde Modesto en estos momentos estaba en el hospital convaleciente, Franco, el día 14, cuando las tropas daban ya claros signos de agotamiento y las bajas eran muy numerosas, dio la orden al general Varela, que era el líder de las fuerzas, al que halagó además para que prosiguiese la ofensiva y al que puso ante todo el mundo como un gran oficial y un gran héroe, bilaureado, etcétera, etcétera, pero los últimos asaltos agotaron del todo a las fuerzas nacionales y los republicanos pasan a tomar la iniciativa. El 15 de febrero, en plena batalla, se reorganizan las fuerzas republicanas del Frente del Centro en dos agrupaciones. La sur, mandada por el teniente coronel Ricardo Burillo, que era un militar profesional. Fíjense, el teniente coronel Ricardo Burillo mandaba una agrupación, que es el equivalente, esta agrupación al menos, a un cuerpo de ejército con 3 divisiones. Y las divisiones eran la
A, B y C, así de sencillo, estaban mandadas por Gall Walter, que era uno de los generales que habían venido con las brigadas internacionales, y Enrique Lister. O sea, Lister ya estaba mandando una división, siendo comandante de milicias. Walter, por supuesto, de las brigadas internacionales, estas pertenecían a la Comintern, habían sido creadas por la Tercera Internacional, o básicamente con base a los partidos afiliados a la Tercera Internacional de todos los países del mundo, comunistas y socialistas, y son ellos, como se dan ustedes cuenta, los que van a ir asumiendo poco a poco todas estas unidades de maniobra que se emplean en las grandes ofensivas o en las grandes iniciativas de la República, mientras en los frentes estáticos permanece el resto. Bueno, pues estas grandes agrupaciones, si se dan ustedes cuenta, al final las lideran los mandos comunistas. La agrupación norte la manda Juan Modesto, ya recuperado de sus heridas, con el comisario de división Luis de Laje. Los comisarios son algo muy importante en todas las unidades. Hay comisarios de nivel batallón, de nivel brigada, división, comisarios políticos de ejército. En todos los niveles de mando, al lado de un mando, hay siempre un comisario político que tiene sus propios galones. En un principio tenía un uniforme distinto, un poco más oscuro. Evidentemente al poco cambió radicalmente y ya se colocaron un uniforme militar con las mismas características que un uniforme de un oficial normal, porque lógicamente eran uno de los primeros objetivos para los disparos de los Mauser del enemigo. Entonces empezaron a vestir uniformes normales, uniformes militares normales. Pero muy importante la figura de los comisarios de división, Luis de Laje, el comisario de Juan Modesto. Además, por supuesto, todos tenían a su asesor soviético. En esta agrupación norte, que mandaba Modesto, más pequeña que la agrupación sur, estaba la cuarta división y 5 batallones de refuerzo de 2 brigadas distintas que dirigía directamente Juan Modesto, el equivalente aquí a unas 2 divisiones aproximadamente. La contraofensiva la inició la agrupación norte en dirección norte, valga la redundancia. De esa manera pretendían atraer el mayor número de fuerzas de los nacionales y debilitar las tropas que estaban en la orilla oriental del río. Los nacionales habían conseguido abrir una cabeza de puente, cruzar el río Jarama, y esa cabeza de puente es donde se va a librar pues los combates que se supone que son de distracción para que otras unidades puedan cruzar el río en otra dirección. El esfuerzo principal de toda esta agrupación sur lo va a llevar la división Lister, apoyado en este caso por toda la agrupación sur de Modesto, y el objetivo es alcanzar el monte Pingarrón, que tenía una importancia táctica fundamental porque era dominante con respecto a todos los alrededores. Los ataques se prolongan del 18 al 28 de febrero y el Pingarrón pasó de unas manos a otras en asaltos a la bayoneta, en una especie, y permítanme la mala comparación, de la colina de la Hamburguesa, ¿no? De donde mueren un montón de hombres simplemente para poder tomar una altura. A partir del 28 de febrero los dos bandos estaban tan agotados que ya no se pudo continuar el esfuerzo y ambos pasaron a la defensiva. El frente volvió a estabilizarse y la batalla del Jarama va a constituir un revés importante para las tropas nacionales. La guerra iba a ser larga, los milicianos ya eran hombres bregados en el combate que ofrecían una heroica resistencia. Madrid estaba resistiendo, el desgaste de las tropas del bando nacional empezaba a ser considerable. Madrid, por tanto, podía ser todavía abastecida desde Valencia, y esto había costado la sangre de muchos miles de españoles y de otros también de ambos bandos en esta lucha ideológica que habían venido a España desde muchos países del mundo, tanto italianos, alemanes en el bando nacional, como de un montón de lugares distintos, de partidos afiliados a la Internacional Comunista, en Estados Unidos, en el Reino Unido, Alemania, etcétera, etcétera. Luego podemos ver cómo España era el centro neurálgico de la lucha ideológica que después se daría también en una escala mucho mayor durante la Segunda Guerra Mundial. No estamos equivocados si decimos que España fue la antesala de la Guerra Mundial. Y aquí lo vamos a dejar. Tendremos que hacer una segunda parte para contar el resto de la guerra y la vida posterior de Juan Modesto, de nuestro protagonista. Sin duda lo dejamos aquí todavía como comandante de milicias antes de que se constituya en el mes de mayo el ejército
permanente o ese ejército popular de la República, que ya tendrá una estructura, una eficiencia y una eficacia como cualquier otro ejército permanente. Esa necesidad del ejército, que ha sido defendida, como ven ustedes, por los comunistas, va a ser liderada por los comunistas. Las grandes unidades tendrán a sus líderes precisamente en estos oficiales de milicias, cuya formación militar pues era más que cuestionable, pero que sin duda, a través de un liderazgo natural, van a conseguir un liderazgo natural y una gran dosis de propaganda, van a conseguir estar en la cabeza de todas estas unidades. Muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por darle al me gusta y nos vemos en el siguiente. Gracias.